¿Qué secretos se ocultan detrás de los muros que jamás fueron diseñados para ser descubiertos? ¿Por qué hay estructuras en China que parecen desafiar la lógica, la ciencia y hasta la historia misma? Hoy, en Lo Nunca Contado, nos adentraremos en 10 construcciones escalofriantes en China que han dejado perplejos a los científicos, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la arquitectura, la arqueología y la verdad. Desde ciudades subterráneas que jamás deberían existir, hasta torres que cambian de forma, lo que estás por ver no es ciencia ficción. Y mientras más avanzamos, más preguntas se abren. ¿Fueron estas estructuras creadas por una civilización perdida? ¿Hay evidencia de tecnología adelantada por siglos? ¿O simplemente estamos ignorando algo que nunca debió salir a la luz? Quédate hasta el final, porque la número 10 te hará cuestionar si la historia que te enseñaron es realmente cierta. Y comenta abajo, ¿cuál de estas construcciones crees que esconde algo más oscuro de lo que imaginamos? La ciudad subterránea de Guyaju, el misterio tallado en piedra. A poco más de 80 kilómetros de Beijing, en medio de montañas rocosas y paisajes áridos, se esconde una de las construcciones más inexplicables de China, Guyaju, la ciudad que no aparece en los libros de historia, pero que está ahí, tallada en piedra viva, como si una civilización entera hubiera desaparecido sin dejar huella. Guyaju no tiene murallas, templos ni monumentos visibles. Lo que tiene es aún más inquietante. Más de 200 cámaras excavadas directamente en la roca, interconectadas con pasajes, túneles, ventanas internas y escaleras perfectamente estructuradas. ¿Quién talló esta ciudad? ¿Con qué herramientas? ¿Y por qué razón lo hicieron bajo tierra? La primera pregunta que se hacen los científicos al llegar es: ¿cómo es posible que esta obra exista sin dejar rastros arqueológicos ni referencias en registros imperiales? La segunda es aún más escalofriante. ¿Por qué nadie se atreve a vivir ahí? Incluso hoy en día, las cámaras no son simples cuevas, tienen detalles arquitectónicos avanzados, tragaluces, nichos en las paredes, sistemas de ventilación natural y hasta zonas que parecen servir de almacenamiento o refugio ritual. Muchos expertos afirman que esto no pudo ser hecho sin herramientas metálicas de alta precisión. Sin embargo, no se ha encontrado ni un solo vestigio de cinceles, martillos o utensilios de corte, ni siquiera huesos, ni restos humanos, nada. ¿Fue una base militar? ¿Un santuario? ¿Una colonia oculta? Algunos investigadores han propuesto que fue una comunidad de ermitaños, otros que era un asentamiento secreto para esconderse de guerras, pero ninguna de esas teorías explica la magnitud ni la precisión del trabajo. Uno de los mayores enigmas de Guyaju es cómo lograron mantener una temperatura interna estable todo el año, sin fuego visible, sin ventilación moderna, sin entradas directas de luz solar. La piedra se comporta como una especie de aislante térmico natural, y al analizarla, los geólogos descubrieron algo inquietante: una alineación de las cámaras que parece responder a patrones solares exactos, como si sus constructores hubieran dominado la astronomía milenios antes de Galileo. ¿Estamos ante una civilización avanzada que fue borrada de la historia? ¿O es posible que Guyaju haya sido construida con conocimiento, que no era humano? Hay algo que todos los que visitan Guyaju coinciden en sentir: el silencio es total, pero no es normal. No es el silencio del campo, es el tipo de silencio que pesa en los oídos, que oprime el pecho, como si algo o alguien estuviera aún ahí, observando. Exploradores han reportado ecos que no responden a sus voces, sensación de ser seguidos, luces que parpadean desde cámaras sin acceso, y hasta sombras que cruzan las entradas cuando nadie más está dentro. Uno de los arqueólogos del equipo de investigación se negó a volver después de su primera visita. Declaró en entrevista: allí abajo no estamos solos y no deberíamos haber entrado. ¿Por qué nadie quiere hablar de Guyaju? Este lugar no es promocionado como un gran destino turístico. A pesar de su impresionante estructura, las investigaciones sobre su origen son esporádicas, poco financiadas y en muchos casos archivadas sin conclusión. ¿Están tratando de protegernos de algo que aún no entendemos? ¿O simplemente esconder una verdad que podría cambiar nuestra visión del pasado? La ciudad subterránea de Guyaju no encaja en ningún periodo histórico. No hay registros dinásticos, no hay inscripciones, y aún así, existe. Si esto no debería estar aquí, ¿qué otras verdades están escondidas bajo nuestros pies? Las torres espirales de Chongqing, arquitectura moderna o proyecto secreto. En el corazón de la ciudad de Chongqing, donde los rascacielos parecen competir por tocar el cielo, se alzan dos torres gemelas que, a primera vista, parecen simplemente otro ejemplo de diseño futurista. Pero basta con observarlas por unos minutos para darse cuenta de que algo no está bien. Las llaman las torres espirales, pero su verdadero nombre se ha perdido entre documentos burocráticos, planos modificados y archivos oficiales que desaparecieron misteriosamente. Lo que ha llegado a oídos del público es inquietante. Personas que aseguran que las torres
paredes cambian de forma, pasillos que se alteran, luces que se encienden solas y una sensación constante de estar siendo vigilado. ¿Estamos ante una genialidad de la arquitectura moderna? ¿O estas torres fueron diseñadas con un propósito mucho más oscuro? Estas torres se construyeron en tiempo récord. No hay cobertura mediática completa del proceso, y los obreros que trabajaron en su edificación firmaron contratos de confidencialidad nunca antes vistos en proyectos residenciales. Aparentemente serían simples edificios gubernamentales. Sin embargo, no hay registro público de quién las administra ni qué oficinas se encuentran dentro. Lo más extraño, no hay ventanas abiertas, ni antenas, ni balcones. Y aún así, las luces interiores se encienden todas las noches exactamente a las 3:33 a.m. ¿Por qué es ahora? ¿Qué ocurre adentro cuando la ciudad duerme? Lo que han visto los vecinos. Los residentes de los alrededores han comenzado a grabar desde sus ventanas. Luces que giran en espiral alrededor del edificio. Sombras que se mueven verticalmente en el vidrio reflejante sin que haya personas presentes. Y algo más perturbador. Sonidos metálicos que retumban en el suelo como si algo gigante estuviera funcionando bajo tierra. Una mujer que vive frente a una de las torres declaró: "Una noche vi cómo una ventana se deslizaba sola, pero cuando regresé a grabarlo, ya no había ventana, ni siquiera un marco. Era como si nunca hubiera estado allí. ¿Un mal sueño? ¿Una alucinación colectiva? ¿O una estructura viva que cambia a voluntad?". Especialistas en arquitectura han tratado de explicar los movimientos detectados en las torres. Algunos aseguran que es un efecto óptico causado por el diseño curvo, pero otros, más osados, plantean una hipótesis inquietante. Las torres están equipadas con tecnología de camuflaje activa, un sistema capaz de alterar la percepción de quienes las rodean. Incluso podrían estar probando prototipos de edificios invisibles, como los mencionados en informes filtrados sobre tecnologías militares de próxima generación. Si eso es cierto, ¿por qué hacerlo en una ciudad densamente poblada? ¿Qué están escondiendo a plena vista? Un grupo independiente de científicos llevó instrumentos de medición hasta la base de las torres. El resultado: los niveles de interferencia electromagnética eran tan altos que los dispositivos se apagaron sin explicación técnica. Uno de los medidores de campo se derritió por dentro, sin calentarse por fuera. Además, los drones enviados a sobrevolar el lugar perdieron el control, giraron en círculos y se estrellaron antes de alcanzar la cima. Ninguno logró registrar imágenes más allá del piso 15. ¿Casualidad técnica? ¿O defensa activa contra la observación? Una de las teorías más populares entre quienes estudian el fenómeno afirma que estas torres no son residenciales ni administrativas, sino un sistema de vigilancia encubierto, capaz de recopilar información a escala masiva mediante sensores ocultos. Pueden monitorear señales, vibraciones, temperatura corporal y quizá incluso patrones cerebrales. ¿Ficción? Tal vez, pero en un país donde la tecnología de reconocimiento facial está en cada esquina, ¿realmente sería tan descabellado? ¿Por qué nadie hace preguntas oficialmente? Periodistas que han intentado investigar el proyecto reportan visitas inesperadas de funcionarios, llamadas misteriosas y cancelaciones de permisos de investigación sin motivo alguno. Hasta el momento no hay ninguna declaración oficial sobre su verdadero uso, y cada vez que alguien escarba más profundo, el mismo patrón se repite: silencio, amenazas sutiles y archivos que desaparecen. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Qué son realmente las torres espirales de Chongqing? ¿Un experimento con arquitectura avanzada? ¿Un centro de monitoreo masivo? ¿O la evidencia de que algo mucho más grande ya está entre nosotros? Porque cuando una construcción se comporta como si estuviera viva, quizás es porque lo está. El edificio hueco de Guangzhou, la zona muerta tecnológica. A simple vista, este edificio ubicado en el distrito industrial de Guangzhou parece otra estructura abandonada por el crecimiento acelerado de la ciudad. Pero quienes se han atrevido a entrar descubren algo completamente distinto y perturbador. Desde el primer paso dentro, los celulares pierden señal, las brújulas giran sin control y los relojes digitales se detienen. Los sensores térmicos fallan, los drones no pueden mantener el vuelo y las cámaras graban nada. Pantalla negra total. Los arquitectos locales no tienen registro de quién lo construyó. No hay planos, no hay dueño, tampoco hay ventanas abiertas, puertas accesibles ni conexión a la red eléctrica moderna. Y sin embargo, por las noches, algunas luces se encienden desde el interior, sin patrón aparente, como si alguien o algo aún habitara dentro. Investigadores independientes han intentado estudiar el edificio, pero los resultados son inconclusos. Las ondas se distorsionan, los micrófonos captan frecuencias inaudibles y las grabaciones se corrompen. Algunos creen que el edificio fue diseñado como un bloqueador de señal militar. Otros aseguran
aseguran que es una prueba fallida de arquitectura cuántica, y hay quienes juran que es una cápsula sellada con tecnología no terrestre. Lo cierto es que nadie ha logrado explorar su interior a fondo. Y mientras más se intenta investigar, más barreras aparecen. Errores en el GPS, sistemas que fallan, archivos que se borran. ¿Qué oculta el edificio hueco de Guangzhou? ¿Un secreto militar? ¿Una instalación olvidada? ¿O algo que simplemente no debería estar ahí? El templo del eco infinito. Voces que no se apagan. En lo alto de una colina silenciosa en la provincia de Shanxi, se encuentra un templo poco visitado por turistas, pero famoso entre quienes han vivido una experiencia imposible de explicar. Lo llaman el Templo del Eco Infinito, y su nombre no es un simple adorno. Si te paras justo en el centro de su sala principal y hablas en voz baja, tu voz no desaparece. No es un eco común, no rebota, permanece, susurra, vuelve, se repite una y otra vez. Y lo más extraño, solo ocurre si estás completamente solo. Expertos en acústica han intentado replicar el efecto con tecnología de punta. Han usado micrófonos de precisión, espectrogramas y modelos 3D del templo. Pero fuera de ese espacio exacto, el eco no se comporta igual. Incluso llevaron altavoces automatizados para ver si una voz artificial provocaba la misma reacción. No funcionó. Solamente la voz humana en vivo y en soledad activa el fenómeno. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Es una construcción con una geometría sagrada? ¿Un portal acústico a otra dimensión? Varias personas han reportado escuchar respuestas en el eco que no dijeron ellos mismos. Palabras en otro idioma, nombres, frases que parecen provenir de otro tiempo. Uno de los monjes que cuida el templo comentó en susurros: el eco no te repite, te escucha y te contesta. ¿Es este templo una simple rareza arquitectónica? ¿O estamos frente a un lugar donde la voz humana activa algo que nunca debimos despertar? La próxima vez que alguien entre solo, ¿será su voz la que vuelva? ¿O algo más? Las escaleras al cielo de Huashan, el sendero que desaparece. En la legendaria montaña Huashan, al oeste de China, existe un sendero esculpido en pura roca, considerado uno de los más peligrosos del mundo. Pero lo que pocos saben es que hay una sección específica, conocida por los locales como las escaleras al cielo, que no aparece en los mapas oficiales, y que muchos creen que nunca debería haber sido descubierta. Se trata de una serie de peldaños verticales que suben directamente por el acantilado, sin barandales, sin señales, sin marcas. Pero lo más perturbador no es su riesgo físico, es que algunos escalones desaparecen, literalmente. Montañistas han documentado cómo, en medio de la neblina, peldaños que antes estaban bajo sus pies, de pronto ya no existen. Otras veces han grabado cómo escalones aparecen por unos segundos y luego se desvanecen al tratar de tocarlos. Un alpinista experimentado aseguró: subí por una línea de piedra recta, pero al mirar hacia abajo no había camino, solo un muro vertical liso, como si la montaña me hubiera atrapado. ¿La montaña está viva? ¿Hay algún tipo de distorsión visual provocada por el campo magnético del lugar? ¿O estamos ante una construcción diseñada para aparecer solo ante ciertas personas? Varios excursionistas han desaparecido en esta sección de Huashan a lo largo de los años. Los reportes se cierran como accidentes fatales, pero no se recuperan cuerpos, ni pertenencias, ni rastro alguno. Solo queda una nota común en cada caso: iban por las escaleras que nadie más vio. ¿Qué son realmente las escaleras al cielo? ¿Un portal? ¿Una prueba? ¿O una advertencia tallada en la roca por quienes ya conocían sus secretos? Quienes han vuelto nunca vuelven iguales, y quienes no, quizás subieron demasiado. El puente fantasma de Fengdu. Cruzar es entrar en otro tiempo. A orillas del río Yangtze, en la antigua ciudad fantasma de Fengdu, existe un puente que no está siempre ahí. No tiene una estructura fija, ni señales visibles desde el aire. Aparece solamente algunos días del año, cuando la niebla lo cubre todo. Los lugareños lo llaman el Puente de las Almas, y aunque parece leyenda local, ya hay evidencia en video de su aparición repentina, justo en momentos donde la humedad y la bruma alcanzan cierto nivel. Pero lo más escalofriante no es su misterio visual, es lo que sucede cuando alguien lo cruza. Varios testigos aseguran haber cruzado el puente en cuestión de minutos, pero al revisar sus relojes al otro lado han perdido horas. Otros, aún más desconcertados, afirman haber visto figuras cruzando junto a ellos, pero al mirar a los lados estaban completamente solos. Un anciano local cuenta: el que cruza ese puente no vuelve igual. Algo se queda del otro lado. A veces no es lo que esperaban dejar. Algunos científicos creen que el fenómeno se debe a una ilusión óptica, reforzada por la densa niebla y el reflejo del agua, pero eso no explica por qué los relojes se detienen, ni por qué
las brújulas giran sin sentido mientras se camina sobre él. Tampoco explica por qué algunas personas aseguran ver escenas de otro tiempo. Soldados antiguos, mujeres en ropajes tradicionales, figuras que no deberían estar ahí. ¿Es este puente una grieta en el tiempo? ¿Un cruce espiritual? ¿O una construcción diseñada con un propósito que la ciencia aún no puede nombrar? Nadie ha podido estudiar el puente de cerca, porque cuando intentan acercarse con cámaras o sensores, simplemente desaparece, la niebla se disipa y el río queda en silencio. La torre sin puertas de Suzhou, el edificio que no quiere ser abierto. En el moderno distrito tecnológico de Suzhou, rodeado de edificios inteligentes y cámaras de seguridad, se alza una torre imponente que ha provocado más preguntas que respuestas. Tiene cerca de 20 pisos, está completamente cerrada y no se ha registrado una sola entrada visible, ni puertas, ni rampas, ni escaleras externas, y lo más inquietante, nadie la ha visto en construcción. Simplemente apareció. Luces encendidas, pero nadie entra ni sale. A pesar de su apariencia abandonada, todas las noches se encienden luces internas en diferentes pisos, como si alguien viviera dentro, pero no hay elevadores en los alrededores, tampoco ventanas abiertas, y los drones que intentan sobrevolarla pierden el control antes de alcanzarla. Uno de los técnicos encargados de la seguridad del área aseguró: "Lo revisamos en el sistema de vigilancia. No hay cámaras que apunten directamente a esa torre. Es como si no estuviera autorizada para ser vigilada. ¿Proyecto secreto o algo más inquietante? No hay registros de permisos de construcción. Ningún arquitecto firma su diseño, y cuando se buscan referencias satelitales de años anteriores, el terreno aparece borroso en Google Earth, como si hubiera sido editado. Algunos teóricos afirman que se trata de una base experimental camuflada con tecnología de invisibilidad estructural. Otros aseguran que la torre no es un edificio, sino una carcasa para algo más. ¿Quién o qué está dentro de la torre sin puertas? ¿Y por qué parece que no quiere ser descubierta? Quizás no tiene entradas, porque no fue hecha para nosotros. La muralla desconocida del desierto de Gobi. El muro que no está en los libros. En pleno desierto de Gobi, una de las regiones más desoladas y extremas del planeta, satélites de reconocimiento captaron una estructura sorprendente. Una muralla perfectamente recta, de varios kilómetros de largo, alineada con precisión milimétrica, hecha con materiales desconocidos. No aparece en mapas, no forma parte de la Gran Muralla China. Y lo más inquietante es que no se puede ver desde el suelo, solo desde el cielo. La estructura fue detectada por primera vez en imágenes satelitales de alta resolución, pero las autoridades nunca emitieron un comunicado oficial. No hay caminos hacia ella, no hay asentamientos cerca, y quienes han intentado llegar aseguran que las brújulas dejan de funcionar al acercarse. Una expedición universitaria intentó explorar el área en 1998. Nunca regresaron, solo encontraron la camioneta completamente intacta, con el motor encendido y vacía. ¿Qué está hecha esta muralla? Las imágenes térmicas muestran que el muro refleja el calor de manera irregular, como si fuera metálico, pero no emite señal alguna de metal conocido. Además, presenta una característica imposible: no proyecta sombra. Incluso en ángulos extremos de luz solar, el muro parece absorber la luz en lugar de reflejarla, como si no quisiera ser notado, como si fuera diseñado para ocultarse. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué aquí? Algunos creen que es una base de pruebas militares abandonada. Otros aseguran que es una antigua frontera de una civilización perdida, mucho más antigua que China. Pero hay una tercera hipótesis más perturbadora. ¿Y si esta muralla fue construida para mantener algo fuera? O tal vez para evitar que algo salga. La muralla desconocida del Gobi sigue ahí, sin explicación, sin vigilancia oficial, sin historia, pero con demasiadas preguntas. El cubo de jade negro de Xi'an, la piedra que nadie puede mover. En una zona arqueológica restringida cerca de la ciudad de Xi'an, sí, el mismo lugar donde se encontraron los guerreros de terracota, los trabajadores descubrieron algo que no figuraba en ningún mapa, ni excavación programada: un bloque cúbico, de exactamente 3 metros por lado, hecho completamente de jade negro pulido, con superficies tan lisas que ni un láser logra detectar imperfecciones. Pero lo que realmente desconcertó a los investigadores fue esto: el cubo no refleja la luz, la absorbe, y genera una sensación térmica, completamente neutra. Ni caliente ni frío, simplemente inerte. Intentaron moverlo con grúas industriales. Nada, ni un solo milímetro. No está enterrado profundamente, ni anclado al suelo, pero es como si no perteneciera a este planeta. Geólogos tomaron muestras del entorno y descubrieron que las raíces de los árboles cercanos crecen desviadas, como si el cubo hubiera estado allí mucho antes de que el bosque naciera. ¿Origen extraterrestre? Se propusieron teorías de todo tipo. ¿Un marcador astronómico? ¿Una cápsula sellada? ¿Un artefacto de observación? Nadie lo
sabe, porque cada vez que se instala equipo electrónico cerca, los sistemas fallan, las grabaciones se corrompen y los discos duros se borran. Una investigadora lo resumió con una frase inquietante: no podemos estudiarlo, porque no quiere ser estudiado. ¿Qué es realmente el cubo de jade negro? ¿Un mensaje del pasado? ¿Un artefacto de otro mundo? ¿O un testigo silencioso de algo que aún está por ocurrir? Quizás no se trata de un cubo, sino de una puerta. ¿El reloj de piedra del tiempo congelado mide el presente o el juicio final? En una remota zona montañosa de la provincia de Sichuan, rodeada por niebla perpetua y caminos poco transitados, se esconde una estructura circular tallada en piedra, conocida por los lugareños como el reloj que no avanza. A primera vista parece un simple grabado solar, pero quienes se han acercado a investigarlo han descubierto algo que desafía toda lógica humana: un reloj que detiene el tiempo. Cada persona que coloca un reloj digital o mecánico dentro del círculo experimenta lo mismo. El tiempo se congela, los segundos dejan de pasar, las agujas se detienen, los relojes electrónicos se apagan y cuando salen del perímetro tallado, todo vuelve a la normalidad. Investigadores independientes midieron el campo electromagnético del área y descubrieron que varía de manera precisa cada 60 minutos, como si el propio terreno tuviera un latido invisible. Ninguna tecnología moderna puede explicar este fenómeno. Ninguna civilización conocida habría podido crear algo así. Y aún más perturbador, el grabado contiene inscripciones antiguas, en un idioma que no ha sido identificado. ¿Qué mide este reloj realmente? Algunos creen que está contando algo, no el paso del tiempo, sino el tiempo que queda. ¿Una advertencia? ¿Un marcador del final? Una teórica de campo propuso una idea inquietante. Tal vez no es un reloj, tal vez es un candado, que se abrirá cuando llegue la hora exacta. Lo que es seguro es que este reloj no fue hecho por accidente, y sigue ahí, inalterado, esperando. Ahora que conoces estas 10 construcciones chinas que desafían la lógica, la ciencia y la historia, la verdadera pregunta es: ¿cuánto más nos están ocultando? Si algo de lo que viste hoy te hizo dudar de lo que siempre creíste, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, es porque quizás, solo quizás, estás empezando a ver lo que nunca debiste notar. Déjanos tu comentario con la frase: el secreto está en las sombras, y dime cuál de estas construcciones te pareció más inquietante, o cuál crees que está relacionada con algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Lo Nunca Contado no buscamos respuestas fáciles, buscamos las preguntas que nadie se atreve a hacer. Y si tú también eres de los que no se conforman con la versión oficial, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en esta búsqueda de verdades enterradas. Porque a veces, las cosas más imposibles no son ficción, son historia y están ahí, esperándote, en silencio.